Buenos días, querida comunidad, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios con un maravilloso y precioso tema, los discípulos de Emaús. Pero vamos a ser recubiertos con la sangre, con la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra, Señor, es lámpara en nuestros pasos, porque tu palabra, Señor, es miel para nuestras bocas, pero especialmente tú eres la palabra, y que tú, Jesús, que eres el Verbo encarnado, puedas en nuestros corazones hacerte carne, para que podamos hoy, Señor, no solo ser buenos oidores, sino fieles cumplidores de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, que nos abras la mente y que podamos ser dignos tanto de proclamar tu palabra como de recibirla. En el nombre de Jesús, Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy vamos a mirar en estos 2 discípulos nuestra propia condición y vamos a mirar en el camino a Emaús nuestro propio camino. Así que esta predicación va dedicada para ti y para mí. Hermanos, aquí miramos a 2 discípulos que se alejan de lo que es Jerusalén para ir a Emaús, un pueblo que no está muy lejos, que son a 12 kilómetros. Pero más que los datos geográficos, queremos mirar la actitud que toman estos 2 discípulos del Señor. Dejar Jerusalén es dejar el templo. Dejar Jerusalén es dejar la comunidad. Dejar Jerusalén es dejar la casa de Dios. ¿Para ir a dónde? A Emaús. ¿Qué es Emaús? Es el volver atrás. Emaús es nuevamente regresar a mi vida pasada. Emaús es volver nuevamente a mi vida anterior. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la misma actitud que estos 2 discípulos? Dejamos la casa del Señor, dejamos lo que es la presencia del Señor en la comunidad para nuevamente regresar a nuestra vida de antes. ¿Y por qué motivo ellos dejaron el lugar santo? Porque ellos estaban, nos dice, desilusionados. Ellos estaban bastante apesumbrados. Ellos estaban con un dolor de corazón. En pocas palabras, ellos estaban decepcionados. ¿Cuántas veces no se retiran las personas de la iglesia? ¿Cuántas veces no se retiran de las comunidades? ¿Cuántas veces tú y yo, al decepcionarnos de un mal testimonio, al decepcionarnos de un mal trato, al mirar
cómo las actitudes de ciertos líderes religiosos o laicos nos hacen a nosotros decepcionarnos. Y esa decepción, pues, que nos marca en el corazón, ¿qué nos hace, mis hermanos? Volver atrás. Los discípulos de Emaús tenían un plan B, y el plan B era simplemente regresarse a su casa de Emaús. Después de haber estado con este hombre, el cual le acompañaron, el cual miraron, el cual fueron educados, ellos ahora simplemente se dan la vuelta. Se acabó todo ese viernes en la cruz. Ya no hay nada más. Ellos, con un corazón totalmente quebrantado, dejan atrás esa vida que para un momento fue lo mejor, para ahora sumergirse nuevamente a su rutina, a su antigua vida, o simplemente a Emaús. ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros esa misma determinación? ¿O cuántos momentos nos hemos dado la vuelta cuando pues alguien nos ha fallado, cuando simplemente no estamos de acuerdo, o cuando pues, hermanos, nos resentimos y aquí más rápido corrió que se quedó? También dejar Jerusalén, mi hermano, es cuando nosotros nos volvemos apóstatas, cuando nosotros dejamos lo que es la iglesia, cuando nosotros dejamos la verdad de la palabra, cuando dejamos nosotros atrás lo que es la sana doctrina, para irnos a nuevas filosofías, irnos a nuevas corrientes pseudo religiosas, cuando pues nos sonríen otras sectas, nos sonríen otras religiones, nos sonríen otras comunidades fuera de la iglesia, y nos vamos, abandonamos. Porque ¿qué es ser apóstata? Apóstata es aquel que simplemente deja la iglesia para irse a otros caminos fuera de ella. Y así nos podemos convertir nosotros como estos dos discípulos. Y pensemos en nuestras propias actitudes, pensemos en nuestro propio ser, si tal vez estamos también nosotros decepcionados y nos estamos marchando. ¿Cuántas personas han salido no solo de grupos, sino de la iglesia, decepcionados por el religioso, por la religiosa o por malos testimonios que han visto? Pero hoy, para aquellos que se van decepcionados, para aquellos que se van cabizbajos, para aquellos que se van con el corazón lastimado, este es el mensaje. Nos dice que iban estos dos e iban discutiendo por el camino. Nos va a decir la palabra que mientras ellos iban discutiendo por el camino, la palabra de Dios nos revela el nombre de uno de estos dos discípulos. Nos dice en el versículo 18, uno de ellos era Cleofás. ¿Por qué la palabra de Dios nos revela solo el nombre de uno de estos dos discípulos? Mucho ojo. El uno era Cleofás, pero el otro es un discípulo desconocido, no nos da el nombre. Cuando la Biblia no da nombres a personajes, es cuando ese personaje queda abierto. En pocas palabras, ese nombre tiene que ser llenado con tu nombre y con mi nombre. Entonces, los que van a este camino es Cleofás, y eres tú y soy yo. Y te invito a que pongas tu nombre en el comentario que está aquí. Posiblemente vamos, hermanos, en este camino de Emaús, tú y yo, porque el otro discípulo eres tú, mi hermano querido. Así, de esa forma, discutiendo, decepcionados, se encuentran con un personaje. Y miren que este personaje no se apareció, pues, muy distante de Jerusalén. Más aún nos dice que en el versículo 15, mientras estaban conversando y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo podían mirar. Impedían ese algo. Y hay varias razones por las cuales ellos no podían mirarle a Jesús. Y vamos a discernir las razones por las cuales sus ojos no podían mirarlo o impedían reconocerlo.
Una de las razones por las que impedían reconocer a Jesús era por el gran dolor en sus corazones, por la gran decepción. Cuando nosotros estamos así, decepcionados, desilusionados, deprimidos, pueden venir muchas personas a nuestras vidas a darnos los mejores consejos, darnos la palabra de Dios, a querer levantarnos. Pero tan estamos ensimismados en nuestro dolor o en nuestros problemas que no estamos mirando a Dios, el cual está pues cruzándose en nuestro camino. Como cuenta la historia de un hombre que estaba en una inundación y pues las aguas comenzaron a venir más fuertes. Él se subió al techo de la casa y dijo: Dios, ayúdame, Señor, quiero tu ayuda. Y en ese momento pasó un tronco y dijo: no, yo no quiero ese tronco, yo quiero la ayuda de Dios, ayúdame. Y en ese momento pasó una balsa con rescatistas y dijo: súbase por favor. Y él, arrodillado encima del techo, dijo: no, yo quiero la acción divina y sobrenatural de Dios. Y pasó un helicóptero y lanzó lo que fue una soga y dijo: súbase, Señor, súbase. Y el Señor dijo: no, yo quiero la acción de Dios. Y vino el agua y le llevó. Total, el hombre murió, llegó al cielo y lo primero que hizo fue reclamarle al Señor. Y le dijo: Señor, yo te pedí que me ayudes, dije que me envíes tu salvación divina y pues nada, no me enviaste nada y aquí estoy ya en tu casa. Y Dios le dijo: no, mi hijo mío, tú me pediste que te ayude y yo te ayudé. Te mandé el tronco flotando para que te lances a él. Después te mandé los salvavidas para que te lances a ellos. Y por último te enviaste un helicóptero. Yo sí te envié ayuda. Cuando nosotros estamos decepcionados, desilusionados, hermanos, nos impide ver a aquellos que nos quieren ayudar, a aquellos que nos quieren dar la mano, a aquellos que nos dan una palabra de consejo. Yo me acercaba donde un hermano de la comunidad y él estaba pasando por situaciones complicadas. Y así vean, como me ven a mí, yo llegué donde él a darle ánimos, a mostrarle la palabra del Señor, sus promesas. Y en un momento él lo que dijo es: todo eso ya sé, todo eso ya conozco. ¿Qué pasó? ¿Era Rubén tal vez el que se acercaba a darle ese mensaje? Mis hermanos, no, era Dios. Pero esta persona estaba con tantas situaciones personales y él se sentía tan deprimido que no reconoció que venía el Señor a darle pues sus palabras. Y al final dijo: todo eso yo ya sé, yo ya conozco. ¿Y cuántas veces pues nosotros estamos así en el camino espiritual? Vamos a retiros, vamos a encuentros, nos sentamos y empiezan pues los predicadores, evangelizadores a hablar y las personas dicen: es que yo ya sé, eso yo ya sé, eso yo ya sé. Y nos repetimos una y otra vez, hermanos, nuestros ojos están tapados por el manto de la decepción, por el manto de los problemas, que posiblemente no reconocemos a Jesús en el camino del cual está Él apareciéndose. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos tomado esa actitud? Y esa es una de las primeras de las cuales ellos no le permitieron ver a Jesús. Estaban ellos pues con unas escamas en sus ojos llamadas decepción, desilusión. Por eso es que ellos no podían mirarle a Jesús. La segunda razón por la que ellos no le miraron a Jesús es porque ellos esperaban otro Jesús. Y usted va a decir: ¿cómo es otro Jesús? Para eso tenemos que internarnos en versículos posteriores. Primero, lo que le responde Cleofás a este hombre que se encontró en el camino. Le dice: ¿qué pasó? Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Y ahí dice Cleofás en el versículo 19: era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Miren, después versículo 21. Nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya vienen 2 días desde que sucedieron estas cosas. El otro motivo por el cual ellos no le reconocen a Jesús en el camino al
Cristo resucitado, al Jesús que venció la muerte y el pecado, es porque ellos seguían pensando en quién tenía que ser Jesús, mas no en quién era Jesús. Por eso digo, ellos pensaban en otro Jesús. Ellos pensaban en el Jesús que era profeta. El Jesús que era profeta, poderoso en obras, en palabras y reconocido por Dios y por los hombres. Y más aún, ellos descubren su pensamiento al decir en el versículo 21, pensábamos que sería el libertador de Israel. Ellos creían en un Jesús político, en un Jesús en el que tenía que ser un libertador de la opresión del Imperio Romano, donde iba a libertar a Israel de la opresión de estos romanos, donde se iba a levantar otra vez Jerusalén como una nación autónoma. Le veían a Jesús que iba a ser el siguiente emperador o siguiente rey o siguiente procurador. Esa es la liberación de Israel que ellos esperaban. No una liberación, hermanos, espiritual, sino una liberación política. Y eso nos revelan los dos versículos, tanto en el 19 como en el 21. Era un profeta poderoso y nosotros pensábamos que iba a libertar a Israel. ¿Se dan cuenta? Esa es la otra razón por la que ellos no logran, pues, con sus ojos ver que es Jesús, porque ellos están tapados por los preconceptos que tenían de quién tenía que ser Jesús para ellos. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos la misma actitud? No podemos nosotros mirar la gloria de Dios, aceptar en nuestro corazón o reconocerle a Jesús, porque vamos pensando igual, pues en el camino de nuestras vidas, que Jesús pues es todo, mis hermanos, es todo. Un milagrero, es un mago, es pues tal vez, como dicen algunos, el flaco de arriba, es mi amigo, pero hermanos, lejos de estar de ser mi Dios, mi Salvador, el dueño de mi vida. Para muchos Jesús es simplemente pues un ente, algo desconocido, un Jesús muy histórico, un Jesús muy de libro, un Jesús que me han contado. Como los discípulos de Maús, era un profeta poderoso y debía libertar a Israel. Hermanos, tanto tiempo con él y todavía ellos no miraban su divinidad, no miraban su ministerio, que él era el ungido. ¿Cuántos hay que creen que Jesús fue un revolucionario? Dicen, es que Jesús fue un revolucionario, dicen unos, así como el Che Guevara, así como tal y otro. Otros dicen, no, es que Jesús era un extraterrestre, dicen algunos. Otros, no, es que Jesús era un libertador. Algunos que se van por el camino político y distorsionan el evangelio y se meten a lo que es pues a todo este camino de la liberación. Y dicen Jesús era pues un libertador y a las armas, ¿no es cierto? No. Y pues esa concepción equivocada de Jesús nos hace a nosotros no entender que Él no es eso. Y nos hace a nosotros estar ciegos, y aunque está al lado de nosotros, pues no lo reconocemos. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas personas en nuestra familia pues no lo reconocen, porque muchos creen en Jesús a su manera? Y creer a Jesús a su manera es la mejor manera de no creer. ¿Cuántos católicos hay que viven un Jesús a su manera, un Jesús a su tamaño? Ellos tenían un Jesús a su tamaño, los de Maús. Dice, era un profeta poderoso en obras y nosotros pensábamos. Nosotros, dijo, los 2 discípulos, nosotros, no los 11 apóstoles, nosotros. O sea, esto viene muy rancho adentro. Nosotros pensábamos. ¿Cuántas veces nosotros en la familia también nos miramos que la gente piensa un Jesús a su manera, un Jesús a su forma? Tratan de llenar su vida de alguna manera, alguna forma, de algún pensamiento, y tratan de alcanzar a Dios como nosotros creemos que es la manera, ¿verdad? Con mucha religiosidad y muy poca espiritualidad. Y a veces el pueblo católico vive así, muy religioso, pero muy poca espiritualidad en su vida. Y de esa manera cada uno va pensando quién es Jesús para sí mismo, pero no lo ha descubierto realmente su verdadera identidad. Y saben, hermanos,
¿quién nos revela la verdadera identidad? El mismo Jesús, mi hermano. Nos va a decir en el versículo 26, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Hermanos, ¿quién les revela su verdadera identidad? ¿Quién les da a conocer quién es Él? Hermanos, es el mismo Jesús. O sea, Él. Es que es lógico, pues oigan. Yo no puedo andarme haciéndome cuentos de alguien si no me acerco a preguntarle su vida. Yo puedo mirar a una persona y puedo hacerme preconceptos, ¿no es cierto? Puedo pensar, esta persona es enojada, es brava, esta persona es así. Pero cuando yo me acerco, recién le conozco y le puedo preguntar, oye, ¿cómo eres tú? Cuéntame tu vida. Y él va a decir, bueno, yo soy una persona alegre, soy esto, me gusta este otro. Entonces, solo cuando me acerco a alguien, cuando yo me acerco a una persona, él puede darme a conocer su vida como es. Y hermanos, la manera que nosotros podemos conocer la persona de Jesús, hermanos, es a través de su palabra. No hay otra manera. Caso contrario, siempre nosotros estaremos pensando en muchos conceptos preestablecidos, prefigurados o conceptos que nosotros nos creamos acerca de Jesús. Pero cuando tú te acercas a la palabra, entonces tú tendrás la revelación de parte de aquel que es el Hijo de Dios. Y lo primero que Jesús les aclara a los de Emaús es lo siguiente: no tenía que ser así y que el Mesías. Miren lo que dice el versículo número 19. Ellos dicen, era un profeta. Jesús en el versículo 26 dice, no, el Mesías. Empieza aclarándoles a los de Emaús quién es él. No soy profeta, soy el Mesías. Y les dice ya, resucitado totalmente, les descubre quién es él. Ya no está con medias vueltas, ¿no es cierto? Como al principio era que dame una señal, ¿quién eres? El Mesías. No, y ahora les dice ya totalmente, el Mesías. Entonces, mi hermano, tú, por favor, y yo, la única manera que tenemos realmente de poder encontrar a Cristo y la manera que nosotros podemos, pues, se nos caigan esas escamas de no reconocerlos en su palabra. Ahí le vamos a reconocer, en su palabra. Él es el Mesías. Pero a pesar de eso, ellos no le reconocían, ellos no le entendían. Y así vamos mirando en la experiencia de los de Emaús, nuestra propia experiencia. Porque en eso, pues, vamos, por ejemplo, siguiendo la secuencia del Evangelio, y en el versículo 22 dicen los discípulos, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Sigue el preconcepto, sigue de ellos esa mirada miope de los de Emaús. Miren, hay el testimonio por parte de las mujeres al grupo. Escuchan el testimonio de la resurrección, pero para ellos no es suficiente. ¿Se dan cuenta? Para ellos no es suficiente. O sea, ellos estaban con una ceguera espiritual muy fuerte. Porque el testimonio de las mujeres diciendo que habían visto ángeles, un sepulcro vacío, no fue suficiente, mis hermanos. ¿Cuántas personas hay o habemos así en el caminar espiritual que vienen a hablarnos sobre sus propias experiencias de Dios, sobre el bautismo en el Espíritu, sobre el poder salvador del Señor, cómo Él se ha manifestado en nuestras vidas, y la gente no cree, no quiere creer? Por más que se les diga, vean, el Señor está vivo, Dios en mi vida, Él pues ha resucitado y hoy vengo a ti a manifestarte, no creen. Y más aún, como dicen ellos, vinieron, como dice, mira la palabra, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. ¿Se dan cuenta? Vienen hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo.
O sea, claro, como estas mujeres son así mismo, ¿no? En la iglesia, que están metidas medias fanáticas y vienen con sus cosas raras, extrañas a la casa. Bueno, y así también era yo. Yo me acuerdo cuando mi mamá venía del grupo de oración con mi hermana, se ponían en la sala a conversar de las experiencias del grupo de oración. Yo me ponía detrás de la puerta a escucharles. Y mi hermana decía: mamita, hoy en la oración Jesús me dijo te amo. Y mi mamá decía: yo también pude experimentar cómo la mano de Dios tocó mi corazón. Yo dije: están locas. Yo dije: Dios mío, ¿qué les pasó? Se metieron a alguna secta de fanáticos, decía yo. ¿Qué les está pasando a mi familia que vienen a hablarme de cosas tan raras y extrañas? Estos que andan pues en esas reuniones masivas donde todo esto es un fanatismo. Yo decía eso detrás de la puerta. Y muchas veces nosotros decimos eso detrás de la puerta. ¿Cuántas personas afuera, hermanos, en el mundo, en los lugares que nos desempeñamos, si nosotros vamos a contarles el testimonio como las mujeres, eso nos van a decir, exactamente como dijeron los de Emaús? Me vinieron con cuentos de ángeles, me vinieron con cuentos de sepulcros vacíos, me vinieron con cuentos de un resucitado. Porque la gente, hermanos, no reconoce al Hijo de Dios en medio de todas estas circunstancias. El mundo no quiere creer, porque el mundo se ha alejado de Jerusalén y el mundo se está yendo a Emaús. Emaús es volver atrás, mi hermano. Emaús es regresar a la vida de antes. Y pues los de Emaús tenían su plan B bien asegurado. Todos los 3 años con Jesús siempre tenían su casa en Emaús, tenían su lugar de retiro, tenían su lugar de jubilación. Si por si acaso no resultaba el camino con Jesús, pues ahí tengo yo el lugar listito para cuando, pues si el Señor realmente, este profeta, si no funciona, pues yo tengo mi casa en Emaús. Hermano, tal vez nosotros somos de la misma manera, somos iguales. Por si acaso siempre tengo mi plan B, por si acaso siempre tengo mi salida, por si acaso siempre tengo pues el lugar donde yo puedo escaparme. Y no es así. Los apóstoles lo dejaron todo, ellos no había plan B, ellos se quedaron en Jerusalén ahí. Pero ¿cuántos tienen siempre su plan B? Si no resulta este grupo, otro grupo. Si no resulta dentro de la renovación, me cambia otro movimiento. A la final, como hacía una señora, esta señora se divorció. Esta señora, pues era una señora de una comunidad muy cercana a nosotros. Se divorció, pasó unos años, se enamoró y pues quería otra vez casarse. Se acercó a la parroquia y el párroco le dijo: disculpa, mi hija, le dijo, pero tú ya fuiste casada por la iglesia. Tú no puedes casarte nuevamente por la iglesia si no hay una anulación. Y tampoco puedes confesarte porque no estás viviendo bien, te estás viviendo en adulterio, le dijo. Entonces, ¿saben lo que hizo esta señora? Que iba a grupos de oración. Sí, iba a grupos de oración esta señora. ¿Qué hizo esta señora? Como se miró ahí que en la iglesia no le iban a dar pues la absolución de los pecados y tampoco podía volverse a casar con esta otra pareja. ¿Saben qué hizo esta persona? Que iba a grupos de oración, muy devota y todo. Claro, lo que hizo fue fácil. Se fue a Emaús, mis hermanos. Ella sí se fue a Emaús. Se fue a otra iglesia. Se fue a una iglesia protestante. Y ahí se bautizó de nuevo. Obviamente todo lo anterior ya no sirve. Ella es nueva criatura. Y ahí en la iglesia protestante, el pastor le casó nuevamente con su pareja. Y ella está ahí pues alabando gloria a Dios. Oiga, ¿qué antitestimonio es ese? Vean, hermanos, ser católico no es fácil. Ser católico es para valientes. Ser católico, mis hermanos, es realmente como los discípulos, los apóstoles, que se quedaron en Jerusalén. Ellos no tenían opción, ellos se quedaron ahí. Pero los de Emaús tenían su plan B. ¿Cuántas personas en la iglesia tienen siempre su plan B? Como esta señora que les cuento. Claro, acá en la iglesia le dijeron: mira, para ser católico tú no puedes volverte a casar. La situación tienes que arreglarla. No podemos darte la solución. Ella, ¿qué hizo? Se fue y se hizo protestante. Y en la iglesia protestante la acogieron, se casó, le bautizaron y ahora sí, viva la vida. Oiga, hermano, ¿cuántos casos hay eso en la iglesia? ¿Cuántos casos hay de las personas que hacen eso por facilidad? Tú y yo
No seamos así. Tú y yo llevemos la luz del Evangelio. Porque, mis hermanos, ser católico es para valientes. No cualquiera es católico. Claro, y ahora los católicos que viven muchas veces en una tibieza espiritual, dicen yo soy católico, pero mucho católico de membrete, mucho católico que no vive realmente lo que es la esencia de lo que se llama ser católico. Pero nosotros vamos entendiendo y vamos reconociendo en este camino que Cristo Jesús del Señor pues nos exige más a nosotros. Ahora, también quiero hacerles comprender algo. Y miren, dice que el Señor se les revela y se les aparece ¿dónde? En el camino a Emaús. Todos los milagros, todas las gracias, todas las bendiciones siempre se van a dar en el camino, nunca en la comodidad. Y mira, la manifestación que Jesús realiza hoy aquí es a través de estar con personas que van, aunque sea decepcionadas, pero en el camino. Yo que te invito, mi hermano, mira, si tú estás decepcionado de tu párroco, si tú estás decepcionado de tu grupo, si tú estás decepcionado del movimiento, si estás decepcionado hasta de la misma iglesia por algún escándalo, la manera no es quedarte escondido ni alejarte, sino seguir en el camino del servicio, de la perseverancia. Y te aseguro que a pesar de la gran decepción que tú tengas, Jesús te va a revelar la verdad en el camino, pero en el camino del servicio, en el camino de la entrega, en el camino de la perseverancia. Aunque no quieras ir, aunque te sientas mal, aunque estés decepcionado, aunque estés triste. Miren, ellos en el camino no iban, alabaré, alabaré. En el camino no iban, esta es la gente que alaba al Señor. Ellos no iban en el camino danzando, gloria a Dios. En el camino iban discutiendo, iban hablando, iban peleándose. Y Jesús se apareció en el camino, mi hermano. Y muchas veces en el camino vamos discutiendo, vamos peleando, no siempre estamos santos, no siempre estamos buenos, pero en el camino, o sea, hermano, tú sigues sirviendo, tú sigues perseverando, tú sigue asistiendo a tu comunidad, tú sigue, hermano, yendo a la iglesia, tú sigue, mi hermano, fuerte ahí en el camino, porque Dios en ese camino te va a mostrar su gloria, se va a manifestarte a ti y te va a dar las fuerzas para volver. Pero todo va a ser en el camino. Nos desilusionamos, nos decepcionamos, pero Jesús se pone en el camino con nosotros y nos dice ánimo a seguir. Así que te pido por favor que si estás decepcionado de la iglesia, decepcionado de la renovación, decepcionado de tu grupo, la manera no es escapándote, la manera no es yéndote al frente, la manera no es dejando Jerusalén. Hermanos, la manera es quedándote en el camino, porque en el camino es donde Jesús, hermanos, se manifiesta a cada uno de nosotros. Solo en el camino, aunque estés decepcionado, aunque te hayas peleado con el servidor, aunque te hayas peleado con el sacerdote, aunque te hayas peleado con todos, pero tú sigue el camino, tú sigue evangelizando y te aseguro que ahí Jesús, mi hermano, te va a quitar la decepción. Pero si te quedas en la comodidad de tu casa, hermano, no pasa nada. La Biblia se escribe, la Biblia se ha escrito con los que han caminado y han seguido el camino. Y de esa manera vamos a encontrar, mis hermanos, para acabar la predicación, 5 pasos los cuales los discípulos de Emaús estuvieron con Jesús y no lo reconocieron. Y vamos a mirar en el 6º paso donde sí lo reconocen. Y vamos a mirarlo rápidamente. Primero, en el versículo 15 dice: Jesús en persona se acercó, pero ellos no lo reconocieron. Hermanos, no es suficiente acercarnos a un grupo, a una comunidad para reconocer a Jesús. O no es suficiente que venga alguien a nuestras vidas para reconocerle al Señor Jesús. Segundo, Jesús empezó a ser su amigo de camino. Muchos dirán: Jesús es el que camina junto a mí.
Hermanos, no es suficiente que Jesús camine contigo para que tú lo reconozcas. No es suficiente. O los de Maús, al mirarle en el camino, dicho, gloria a Dios, el Señor resucitó. No lo reconocieron. Cuando se apareció a él, no lo reconocieron. Cuando estuvo en el camino, segundo, no lo reconocieron. No es suficiente que Jesús sea solo mi compañero de camino. Hermanos, ¿cuántos dicen, no es que Jesús me acompaña, es que Jesús va conmigo? No, hermanito, no es suficiente. Tercer momento. Jesús empieza a predicarles la escritura. ¿Se da cuenta? Dice en el versículo 27, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Le pregunto en este momento, los discípulos de Maús, al escuchar la palabra, ¿lo reconocieron? Los discípulos de Maús, al escuchar cómo les interpretaba las escrituras, ¿lo reconocieron? No lo reconocieron. No es suficiente solo, mis hermanos, que nos interpreten la palabra de Dios para reconocerlos. Es que a veces muchas personas se centran en eso, y con todo el amor y respeto, ¿no? Yo como predicador y muchos predicadores, a veces pues nos gusta que nos expliquen la Biblia, nos gusta que vengan acá a darnos la palabra, pero mis hermanos, no es suficiente. Es parte, sí, pero no es suficiente. No es que Cleofás dijo, no, empezó a explicar la Biblia, es del Señor. No, mi hermano. ¿Cuántas personas que han estudiado la Biblia, se la saben de memoria, conocen montones de citas bíblicas, pero aún no han reconocido a Jesús en sus vidas? Aún todavía no le miran a Jesús a su lado. Todavía no han tenido un encuentro personal con Él. Muchos que pueden ser grandes conocedores de la Biblia, pero hablan de una Biblia solo aquí, mi hermano, muy intelectualmente, con mucho conocimiento, porque claro, con el conocimiento usted alcanza mucho, pero no le han podido experimentar al resucitado. Así que miren, el encuentro en el camino, ahora explicándole las escrituras, no fue suficiente para reconocerlo. Mi hermano, usted va a decir, pero wow, esto parece un modelo de un buen cristiano, que ya tuvo un encuentro primero, que ya camina con Jesús, que ya mira las escrituras, y todavía no es suficiente. No es suficiente, mi hermano. Hay un cuarto momento, y nos dice aquí en el versículo 28, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces dice que entró para quedarse con ellos. Hermanos, cuando Jesús entró a su casa, ¿lo reconocieron? Dijo Cleofás, gloria a Dios, el Señor ha resucitado, Jesús entró a mi casa. No, mi hermano. Miren, cuarto momento, y los de Maús no le reconocen a Jesús en este cuarto momento. Y usted va a decir, pero es que, ¿cómo es eso? Ya le apareció en el camino, comenzó a caminar junto con ellos, les explicó las escrituras, ahora entra a la casa. Si parece el prototipo de un buen cristiano, el prototipo de un buen católico, que ha tenido un encuentro con Jesús, que camina junto con Él, que va con la Biblia leyendo la palabra, ahora ya le ha invitado a su hogar. Pero hermanos, aún así no le reconocen. ¿Por qué? Porque todavía está incompleto el proceso. Porque no es suficiente solo con invitarle a la casa. No, hermano querido, falta algo más. ¿Cuántas personas tienen en su casa Biblias abiertas? En su casa tienen cuadros religiosos, saben mucho de la Biblia, hermanos, pero viven realmente muy lejos de los mandamientos del amor de Jesús y de la persona auténtica de Jesús resucitado. Es así. Y hay, vean, un quinto momento más. Dice en el versículo 32, más adelante, entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Ay, hermanos. Quinto paso, dice que cuando en el camino les explicaba las escrituras, ellos sentían arder el corazón.
Pero en el camino, cuando ellos sentían que les ardía el corazón, no lo reconocieron. No es que Cleofás se quedó viendo a su compañero de viaje y dijo: oye, me arde el corazón, es el maestro. No, mi hermano, no le reconocieron tampoco en ese momento. No le reconocieron. En 5 momentos que está Jesús con ellos, no le reconocen. Cuando se aparece en el camino, cuando les interpreta las escrituras, cuando entra a su casa y cuando ellos sentían arder en el camino, no lo reconocieron. Es que, hermanos, ese es el problema con los católicos, con los carismáticos. Podemos tener estas 5 características de nuestra vez con Jesús y a pesar de eso no le reconocemos. Porque podemos estar, hermanos, nos puede estar ardiendo el corazón en los eventos, gloria a Dios, danzamos, lloramos, paseamos los mocos con todo el perdón y debidas disculpas, hermanos, pero nuestra vida no cambia. Vamos de encuentro en encuentro, vamos de ecla en ecla, vamos a los eventos, de seminario de vida en seminario en vida, hermanos, y nuestras vidas siguen iguales, no hay cambios, no hay, porque nos pasa igual que los discípulos de Maús, todavía no le reconocemos a Jesús. A pesar de que estamos inmersos con Él, seguimos sin reconocerle al Señor. Y el momento donde estos discípulos lo reconocen, hermanos, es en el versículo 30. Y dice: mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Dónde le reconocen, hermanos, a Jesús? Es en la fracción del pan, es en la Eucaristía. No puede haber, hermanos, renovación sin que sea cristocéntrica y vivamos, hermanos, a los pies de la Eucaristía. Solo ahí en la fracción del pan es, mi hermanos, donde lo reconocen. Donde tú y yo tenemos, mi hermano, a Jesús y podemos a Él vivir el centro, la Eucaristía. Oigan, yo no sé de esos carismáticos que les gusta estar en eventos, que les gusta estar en planificaciones, pero que no les gusta ir a la Eucaristía, que no les gusta ir a la Santa Misa. Les gusta estar en estatutos, que les gusta estar en reuniones, que les gusta hacer planificaciones, pero cuando se trata de ir a la misa, hermanos, ponen las malas caras, no quieren, no les fastidia. Yo no entiendo de esos carismáticos que dicen aleluya, gloria a Dios, pero no quieren confesarse nunca. Hermanos, donde le reconocemos a Jesús es en los sacramentos, en la Eucaristía, por favor. Y ahí sí, nosotros es en el lugar, en el punto donde no hay discusión. Es en la Eucaristía donde lo reconocieron y todos los demás momentos ahí sí tienen importancia, tienen valor y tienen significado. Porque en la Eucaristía todo lo anterior, hermanos, se complementa. Cuando nosotros vivimos a Jesús de Eucaristía, porque es el sacramento de nuestra fe, lo máximo, mis hermanos, es entonces donde vale la pena encontrarnos con Él. Va en nuestro camino, las escrituras nos interpretan, nos arde el corazón, entra a nuestra casa. Hermanos, ahí sí, todo tiene razón, todo tiene fuerza, porque todo se resume a Jesús, Eucaristía. Por eso, mis hermanos, es la gran diferencia con el protestantismo. Ellos lo máximo que tienen es la alabanza. Lo máximo, el límite que tienen para el encuentro con Dios es la música. No tienen más. Hermanos, ya es cuando mucho católico se me confunde, porque se ha quedado en el sensacionalismo emocional de una canción o de un concierto y han resumido su vida de fe al cantante de moda, a la música de moda, que, hermanos, pasará. La canción que un día me hizo vibrar y llorar, después ya no me hará ni vibrar ni llorar, porque pasa la emoción. Y así es con la música.
Pero mis hermanos, nosotros católicos que somos, tenemos el máximo, mis hermanos, lo máximo que es la Eucaristía, lo máximo, por eso es el sacramento de nuestra fe. Y ahí tiene conjunción toda nuestra vida espiritual. Ahí vale la pena el grupo, ahí vale la pena los carismas, ahí vale la pena hablar en lenguas, ahí vale la pena todo, mis hermanos. Pero quien no vive el sentido de la Eucaristía, hermanos, anda perdido. Quien no vive el sentido eucarístico, hermanos, vive con otro Jesús, no sé con cuál. Pero nosotros lo reconocemos en la Eucaristía. Por eso fue, mis hermanos, que les contaba en este testimonio. Yo me iba a la Eucaristía a cantar en la misa. Y ahí, en ese lugar, es cuando entendí que Él está ahí, en la Eucaristía, en la iglesia, por los enfermos, porque Él ha venido por nosotros. Y de esa manera ellos lo reconocen. Ahí toma valor nuestro caminar y nuestra vida espiritual. En la Eucaristía, mis hermanos. Ahí es donde le reconocemos. Donde reconocemos a Jesús en el hermano. Porque ¿sabe qué? Más aún, el reconocerle a Jesús en la Eucaristía a nosotros nos va a dar, hermanos, 2 perlas adicionales del camino a Emaús. ¿Sí? Fruto de reconocerle a Jesús en la Eucaristía, nos da 2 perlas adicionales en este precioso capítulo de Emaús. ¿Y cuáles son esas 2 perlas adicionales? La primera nos dice en el versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Primera perla. Y aquí sí le voy a despeinar a algunos hermanitos. Los 2 discípulos de Emaús no eran 2 hombres. Y usted, ¿cómo que no eran 2 hombres? Si en todos lados nos pintan a 2 hombres y a Jesús en el medio. Sí, mi hermano, qué pena. No eran 2 hombres los discípulos de Emaús. El uno era Cleofás, pero al personaje que no nos dan el nombre era su esposa. Y eso nos va a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que a los pies de la cruz estaba María, su madre, la Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Así que los que iban a Emaús era el esposo Cleofás con su esposa, María, la de Cleofás. Por eso es que los 2 de ese matrimonio iban a su casa en Emaús, dejando atrás Jerusalén. Y este matrimonio era un matrimonio conflictivo, dividido y decepcionado. Y este matrimonio tenía 2 corazones separados, 2 mentes separadas, y Cleofás en el camino le iba discutiendo a la esposa, ahí está, yo te dije, ¿para qué nos vamos al grupo de oración? ¿Para qué nos estamos desvelando? ¿Para qué tanta vigilia? Ahí está, ve cómo nos trata el Padre, ve cómo es el servidor, así que nosotros mejor nos vamos a nuestra casa, ve. Ahí estamos felices, sin problemas, sin tanta cosa, nadie nos hace mala cara. Y así se fue, hermanos, peleándole Cleofás a la esposa en el camino. Y ahí en la pelea de matrimonio les agarra Jesús. Y Jesús hace un tratamiento al matrimonio de Emaús. Y ese tratamiento son los 5 pasos que les dije. Y el 6º donde lo reconocen. Y ese matrimonio que andaba dividido en discusiones y en problemas, les hace Jesús su primer milagro. Y el milagro es lo que dice en el versículo 32. Y es, se dijeron al uno al otro, Cleofás y su esposa. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? No sentíamos arder nuestro corazón, hermanos, dice, no sentíamos arder nuestro corazón. Lo normal sería que dijera Cleofás o su esposa, no sentíamos arder nuestros corazones, ¿verdad? Porque son 2. Lo normal sería, no sentíamos arder nuestros corazones. No, mi hermano, aquí está hablando no en plural, sino en singular. El milagro que da es que este matrimonio de Emaús, hermanos, ante Jesús de Eucaristía tienen un solo corazón. Dice, no sentíamos arder nuestro corazón, un corazón, hermano, un corazón.
Si tu matrimonio anda dividido, si tu hogar anda dividido, si andan con pensamientos divididos, con corazones separados, hermanos, la manera que el matrimonio llegará nuevamente a unificarse es a los pies de Jesús de Eucaristía y en su palabra, mis hermanos. ¿Qué dicen ellos? No sentíamos arder nuestro corazón en el camino, porque hermano, cuando en el camino es donde Jesús arde nuestro corazón y en el crisol de su palabra, en el crisol del Espíritu, ahí es donde unifica los corazones divorciados y separados. Si tú sientes que tu esposo o tu esposa están con corazones divididos, la manera de que nuevamente esos corazones se fundan en un solo amor, hermanos, es en el crisol del Santísimo Sacramento. Ahí se vuelven a fusionar esos corazones divididos y en la fragua de la palabra, mi hermano, en el crisol del Santísimo y en la fragua de la palabra, óyelo, en el crisol del Santísimo y en la fragua de la palabra, el corazón se hace uno. Y ese es el gran milagro de Emaús, que ese matrimonio dividido terminó teniendo un solo corazón. Esa es la primera perla. Y la segunda perla, versículo 33. De inmediato se levantaron y se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde está la segunda perla del milagro en Emaús? La segunda perla es esta: de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Hermanos, no hubo cansancio, no hubo ningún tipo ya de discusión. Estaban tan de acuerdo los dos corazones, estaban tan de acuerdo, en un solo corazón, en una sola mente, que de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. La segunda perla de reconocerle a Jesús, mis hermanos, es que quien ha reconocido a Jesús vuelve, hermanos, a su comunidad, vuelve a Jerusalén. Cuando yo les contaba esta situación que viví, mis hermanos, ¿a dónde cree que yo volví? A la renovación. ¿Dónde estoy, mi hermano? Aquí en la renovación. Yo volví a la renovación. Ahí donde hay tantas veces conflictos, problemas y cosas. Ahí mismo, mi hermano. Porque ese es el milagro cuando nosotros reconocemos a Jesús en el camino. Volvemos a Jerusalén. Claro, porque ahora es la moda de alejarse de los grupos, dejar votando comunidades. Hermanos, ahora es la moda de la gente, ahora ya no se mantiene. Pero los que realmente han entrado a una verdadera conversión, vuelven a Jerusalén, vuelven a su comunidad, vuelven, mi hermano, a dar testimonio con alegría, con fe, con entusiasmo, con gozo, con paz. Hermanos, el encuentro con el resucitado y reconocerlo a la Eucaristía nos da estos dos frutos, estas dos perlas, tanto a corazones divididos como a personas que se alejan y se van, regresan nuevamente. Los que han regresado vuelven, hermanos, purificados. Los que han regresado vuelven con gran gozo. Los que vuelven mirándole a Jesús, que está vivo, mi hermano. Porque los que vuelven entienden que la solución no es alejarse, sino regresar a la comunidad, a testimoniar y a seguir caminando y fuertes en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, hoy te clamamos que por el poder de tu Espíritu Santo, esta palabra que hemos predicado, Señor, arda a arder nuestros corazones. Pero Señor, a pesar de que hemos en este día, en esta mañana, tarde o noche, caminado junto contigo, nos has interpretado las Escrituras, te hemos invitado a la casa, Señor, y que nuestro corazón está ardiendo en este momento, te invitamos y te suplicamos, Señor, que por favor entres a nuestra casa y que ahí, Señor, en la casa de Dios, podamos nosotros en el templo mirarte a ti en la Eucaristía y reconocerte, Señor. Haz de tu renovación carismática una renovación eucarística, una renovación que se postre ante tus pies en el sacramento. Haznos, Señor, a nosotros ardientes adoradores de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, en un tiempo de
tanta virtualidad. Señor, permítenos tener nuevamente valentía para regresar al templo y recibir tu cuerpo, mi Señor. Y si nuestras vidas no están en orden, permítenos, Señor, con la gracia de tu Espíritu, poder ponerlas en orden para poder recibirte, amado Señor, en plenitud, de una forma sacramental viva, de una forma única, Señor. Te pedimos por los matrimonios que están aquí, que están divididos, que tienen diferentes pensamientos o varios corazones, para que mi hermanos, en el crisol del sacramento, los corazones vuelvan a unificarse, para que en el crisol del sacramento de nuestra fe los corazones vuelvan a unirse, y en la fragua, en el fuego de la palabra, Señor, arda nuestro corazón, para que volvamos a encenderlos tanto en el amor de pareja, en el amor de hogar, como en el amor primero de la fe a la comunidad. Si hay personas que están mirando esta predicación y estaban pensando dejar la iglesia católica, pensaban dejar sus comunidades de oración, Señor, hoy que en este momento se manifieste tu gloria en ellos, para que vuelvan, Señor, nuevamente a sus comunidades después de este crisol, fortalecidos a dar razones de nuestra fe, que realmente no es yéndose, sino quedándose, el lugar donde nosotros podemos dar gloria a Dios y testimoniar. Padre, todo te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, y que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, y que nos abras la mente, nos hagas arder, Señor, pero reconocerte, Señor, en tu cuerpo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona, la patrona de RCC Siloé. Amén, mis hermanos. Gracias por estar junto con nosotros. Te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campana, comparte, mi hermano, este mensaje a tu comunidad. Y gracias a los hermanos que nos escriben y nos están diciendo: hermano, estamos compartiendo las predicaciones a nuestros grupos de oración. Gracias a estos hermanos que nos escriben así. Gracias a todos aquellos que tienen ese amor por dejar sus comentarios. Gracias, porque tu comentario nos anima a seguir. Pero también te rogamos que ores por nuestro ministerio, ores por nosotros, ores también para poder sostener esta obra evangelizativa, tanto con tu oración y con tu generosidad. Mira, esta obra se sostiene gracias a tu generosidad en la oración y tu generosidad económica. Gracias, porque a través de eso nosotros podemos continuar, podemos seguir preparando para que cada día tengas tú, mi hermano, palabra de Dios, cada día tengas aceite fresco. Gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús.